La noche caía sobre Jerusalén como un manto de presagio. En una sala iluminada por lámparas de aceite, el maestro se sentó con los 12. El pan y el vino estaban listos, pero había un peso invisible en el aire. Jesús, con voz grave y mirada profunda, habló de traición, de dolor y de un nuevo pacto. Uno a uno, los discípulos sintieron que las palabras calaban en lo más hondo de sus almas. En aquel instante, la cena no era solo un alimento, era el preludio de un sacrificio que cambiaría la historia. En las calles oscuras, lejos del bullicio del templo, Judas se reunió con los sacerdotes. Las monedas de plata cayeron sobre la mesa, su tintineo frío y metálico selló el pacto. Aquella noche, la codicia y el miedo vencieron a la lealtad. Mientras las manos de Judas recogían la recompensa, su corazón se hundía en un abismo del que nunca regresaría. El traidor había hablado, y el destino estaba en marcha. Bajo la sombra de los olivos, Jesús se apartó para orar. Sus discípulos, agotados, no comprendían el peso que caía sobre él. La noche estaba silenciosa, pero en lo invisible, el cielo y la tierra se estremecían. Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Su alma se quebraba, y la soledad era más amarga que cualquier dolor físico. De pronto, antorchas iluminaron la oscuridad. Un grupo de soldados y siervos del sumo sacerdote se acercó. Al frente, Judas. Sus pasos eran firmes, pero su alma estaba rota. Se acercó a Jesús, y con un beso en la mejilla, marcó al inocente para la captura. En ese instante, la traición dejó de ser palabra, y se convirtió en acto. Las manos que sanaron enfermos fueron atadas con cuerdas ásperas. Los soldados lo arrastraban por calles estrechas, mientras la gente, desde las ventanas, miraba con miedo y curiosidad. El viento nocturno traía el eco de pasos, golpes y murmullos. Así comenzaba el juicio más injusto que el mundo haya visto. En la sala del consejo, los sumos sacerdotes se sentaron con semblantes duros. Testigos falsos se levantaban uno tras otro, distorsionando sus palabras. Jesús permanecía en silencio, sus ojos fijos, como si mirara más allá de las paredes, más allá de aquel momento. Cada mentira era un clavo invisible que comenzaba a forjar su destino. En el patio del sumo sacerdote, Pedro se calentaba junto a una hoguera. Una sirvienta lo miró y dijo: «Tú estabas con él». Pedro lo negó. Una segunda voz lo acusó, y otra vez lo negó. La tercera vez, su voz tembló, y el gallo cantó. Pedro sintió que su corazón se desgarraba, y sus ojos se llenaron de lágrimas. El gobernador romano lo observaba con atención. Pilato no veía en el motivo de condena, pero la multitud clamaba con furia: «¡Crucifícalo!». La presión crecía como una ola incontenible. Pilato se lavó las manos, pero el agua no limpiaría el peso de aquella decisión. La plaza se llenó de gritos, de rostros distorsionados por el odio. Algunos agitaban palmas secas, otros empuñaban piedras. La voz del pueblo exigía la muerte, y el rugido colectivo ahogaba cualquier voz de compasión. La justicia se había perdido en el eco del clamor popular. En el patio de la fortaleza, lo ataron a una columna. El látigo descendía una y otra vez, desgarrando no solo su carne, sino el alma de quienes miraban. El cielo parecía oscurecerse con cada golpe. No era solo dolor físico, era el peso del pecado del mundo cayendo sobre él. La sala resonaba con gritos y acusaciones. Pilato, sentado en su silla de autoridad, observaba al prisionero que tenía frente a él. No había en Jesús rastros de miedo, ni en su voz, ni en su mirada. El gobernador buscaba razones para condenarlo, pero no hallaba culpa. Sin embargo, la multitud rugía como un mar embravecido, exigiendo un castigo. Pilato miró a los líderes religiosos y entendió que no buscaban justicia, sino sangre. Y así, el destino comenzó a sellarse no por la verdad, sino por el clamor del odio. El pueblo había hablado. Un hombre culpable, un ladrón y asesino, caminaba hacia la libertad, mientras el inocente permanecía encadenado. Barrabás miraba a su alrededor, confundido y triunfante, mientras la multitud celebraba su liberación. Jesús, en silencio, aceptaba el intercambio injusto. La justicia humana había sido corrompida, y el precio de esa corrupción sería pagado con el dolor más profundo. Nadie en esa plaza podía imaginar que aquel a quien condenaban estaba por cambiar la historia para siempre. En el patio de piedra, el silencio duró apenas un instante. Luego, el sonido del látigo cortando el aire marcó el inicio del tormento. Los soldados, con rostros endurecidos por la crueldad, descargaban golpe tras golpe. Jesús caía,
pero se levantaba, cada vez más debilitado. No había justicia en aquellos azotes, solo el eco de un odio antiguo. Cada golpe no solo desgarraba su cuerpo, sino que marcaba el peso de una humanidad que no comprendía el sacrificio que estaba presenciando. Un soldado tomó una rama de espinos y la retorció con manos firmes, formando una corona. Con una sonrisa burlona, la colocó sobre la cabeza de Jesús, presionando hasta que las puntas se clavaron en su piel. Una capa púrpura fue arrojada sobre sus hombros, y una caña puesta en su mano como cetro falso. La burla resonaba en risas y palabras de desprecio. Pero en los ojos del hombre humillado, brillaba una calma que ningún dolor ni insulto podían destruir. Las calles se llenaron de polvo cuando Jesús comenzó su camino hacia el Gólgota. La cruz, pesada y áspera, descansaba sobre sus hombros ya heridos. Cada paso era una lucha contra el agotamiento, mientras la multitud lo seguía. Algunos lloraban, otros gritaban insultos. A lo lejos, el monte de la ejecución se alzaba como un recordatorio de lo inevitable. Sin embargo, incluso en medio del dolor, su mirada se levantaba, como si viera más allá de ese día, más allá de la muerte misma. Entre la multitud, una figura conocida apareció. María, su madre, lo miró con un dolor que solo una madre puede sentir. No hubo palabras, solo un intercambio de miradas cargado de amor, tristeza y aceptación. Él cayó, y ella quiso correr a sostenerlo, pero fue apartada por los soldados. En ese instante, madre e hijo comprendieron que nada podría detener lo que debía cumplirse. Jesús caía una y otra vez bajo el peso de la cruz. Los soldados, temiendo que no llegara vivo al lugar de la ejecución, obligaron a un hombre del campo, Simón de Cirene, a ayudarlo. Simón, al principio reacio, tomó la cruz con esfuerzo. El contacto con la madera manchada de sudor y polvo lo marcó profundamente. Aquel desconocido, al compartir el peso, también comenzó a comprender el significado de aquel sacrificio. Un grupo de mujeres lloraba al ver a Jesús pasar. Sus lamentos llenaban la calle como un coro de dolor. Él, aún exhausto, se detuvo y les habló con voz suave pero firme: «No lloren por mí, lloren por ustedes y por sus hijos». Sus palabras, llenas de advertencia y amor, se grabaron en sus corazones para siempre. El Gólgota se levantaba como un altar de muerte. El viento soplaba con fuerza, levantando nubes de polvo. Jesús, agotado, fue empujado hasta el centro del lugar. Los soldados preparaban las herramientas de ejecución, mientras la multitud observaba, esperando el final. Pero para él, no era el final, sino el cumplimiento de un plan eterno. Jesús avanza, arrastrando la cruz sobre sus hombros lacerados. El peso no es solo de madera, sino del pecado de toda la humanidad. La multitud grita, algunos con burla, otros con llanto. Cada paso es una batalla contra el dolor, contra el agotamiento. El polvo del camino se mezcla con el sudor de su frente. Caídas y levantadas se suceden, como un eco de resistencia inquebrantable. Los soldados empujan sin piedad, pero en su mirada no hay derrota, solo un amor que lo sostiene. En medio de la confusión y los gritos, María logra acercarse. Sus miradas se cruzan. Ninguna palabra puede expresar lo que siente una madre al ver a su hijo destrozado. Sus ojos se llenan de lágrimas, pero en ellos hay una fuerza silenciosa, como si estuviera sosteniendo su espíritu en lo invisible. Jesús, al verla, parece encontrar un instante de alivio. Un suspiro, una chispa de ternura, en medio de la oscuridad. El Calvario se alza como una colina oscura contra el cielo. El viento golpea con fuerza, como si la naturaleza misma reaccionara al momento. Jesús sube, paso a paso, mientras el murmullo de la multitud crece. Cada piedra bajo sus pies parece un obstáculo más. Pero él sigue, sabiendo que la cima es el lugar donde se consumará la historia de la salvación. En la cima, los soldados lo despojan de sus vestiduras. El aire frío golpea su piel herida. La humillación se mezcla con el dolor físico. Las ropas son echadas a suerte, como si su dignidad fuera un trofeo más. Él permanece en silencio, sin reclamar, aceptando cada acto como parte del camino que decidió recorrer por amor. El madero está preparado. Jesús es tendido sobre él. Los golpes de los martillos resuenan como truenos en el silencio expectante. No hay gritos de venganza, solo un susurro al Padre. Cada clavo es un acto de obediencia. El cielo se oscurece lentamente, como si no pudiera soportar lo que presencia. La cruz se alza sobre la colina, recortando la silueta de Jesús contra un cielo que se tiñe de gris. Desde lo alto, ve los rostros de quienes lo aman y de quienes lo odian. El viento silba, llevando consigo el peso de la escena.
La historia de la humanidad pende de ese madero. Con voz quebrada, pronuncia frases que cambiarán para siempre el destino del mundo. Perdona a quienes lo crucifican. Promete el paraíso al ladrón arrepentido. Confía su espíritu al Padre. Cada palabra es un rayo de luz en medio de la tormenta. Un grito final. El cielo se oscurece completamente. La tierra tiembla. En el templo, el velo que separaba lo sagrado de lo humano se rasga de arriba abajo. El sacrificio ha sido consumado. Un silencio sobrecogedor cubre la colina. El cuerpo de Jesús cuelga inmóvil. El viento se ha detenido, como si todo el universo guardara luto. La multitud se dispersa lentamente. María permanece al pie de la cruz, sin apartar la mirada. El Calvario ya no es solo una colina, es el lugar donde el amor más grande se hizo eterno.